Es interesante esto que decíamos porque también lo que queda de manifiesto es el apoyo que Francia viene dando de manera permanente y sobre todo también muy polémica al régimen de Kiev, fundamentalmente en la preparación, por ejemplo, decíamos de brigadas, específicamente en Francia, de la número 155, una brigada de las Fuerzas Armadas ucranianas, que después terminó en escándalo, ¿no? Fue una financiación de casi 1.000 millones de euros en su momento y que ese escuadrón terminó plagado de casos de corrupción y sobre todo también Claro. absolutamente desertado, ¿no? En términos de lo que fueron los soldados que se habían entrenado ahí. Con lo cual, para tapar esos casos, da la sensación, justamente aparecen este tipo de acusaciones que decíamos, ¿no? Están poniendo en riesgo los próximos 15 años de vida de una persona. Totalmente. Vamos a seguir de cerca este tema que ahora vuelve a estar en la agenda porque, bueno, hay una periodista que se encarga de denunciarlo y es también muy relevante decir esto. El periodismo en Europa está siendo perseguido, sobre todo Claro. aquellos periodistas que se animan a hablar acerca del conflicto ucraniano con una mirada que diverge de lo que intenta instalar Bruselas y es muy difícil poder informar y desarrollar el trabajo periodístico en esas condiciones, así que tema que vamos a seguir muy, pero muy de cerca. Esto es Séptimo Piso, quédate con nosotros que ya seguimos con mucha más información. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Cristian, ahí voy con vos, ¿eh? Dale. Y nos quedamos en Europa, vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando entre los aliados del régimen de Kiev y algunas fisuras que empiezan a aparecer cada vez con mayor fuerza. Para eso le damos la bienvenida a Cristian Lamesa, que es analista internacional, amigo de la casa. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado de estar una vez más con ustedes. Gracias por tu tiempo con nosotros. Cristian, bueno, Polonia suspendió los suministros de armamentos que van dirigidos hacia Ucrania. Contanos cómo estás analizando el panorama en este país, que también ha tenido numerosas movilizaciones, ¿no? De ciudadanos que están en contra de, bueno, la asistencia que está brindando su país al régimen de Kiev. Sí, a ver, yo estos días sobre este mismo tema en otros medios hablaba y decía que, bueno, ya se hizo imposible no ver el elefante dentro de la habitación. Y esto es lo que viene sucediendo desde hace años con este régimen, no solo corrupto, mafioso y terrorista, sino también neonazi, que es el que está al frente de Kiev. No desde ahora con Zelensky, que es un personaje detestable, el payaso sangriento, como dice Medvedev, sino que incluso, bueno, desde obviamente desde el golpe de Estado en 2014, la presidencia de Petro Poroshenko, no han hecho otra cosa más que glorificar al nazismo, glorificar a los colaboracionistas nacionalistas ucranianos de la UPA, del Ejército Insurgente Ucraniano, esa organización terrorista y criminal creada por Stepan Bandera durante la Segunda Guerra Mundial y que fueron los causantes del asesinato de cientos de miles de polacos, de rusos, de judíos, de ucranianos. Y esto, obviamente, los polacos pudieron fingir demencia durante algún tiempo, largo hay que decirlo, haciendo caso omiso de que a una avenida en Kiev le ponían el nombre de Roman Sujevich, uno de estos criminales, haciéndole monumentos y nombrando héroe de Ucrania a Stepan Bandera. Y bueno, por su afán antirruso, los polacos o la élite gobernante polaca fingió demencia, pero ya ante la situación ya, digamos, grosera de la repatriación de los restos de uno de estos terroristas, siendo sepultado con honores en Kiev y nombrando a un regimiento del ejército ucraniano como héroes de la UPA, realmente ya Polonia no pudo, porque ya es estar, digamos,
totalmente de lleno contra su propio pueblo. Vimos hace pocos días una eurodiputada polaca rompiendo una bandera del nacionalismo ucraniano, una bandera rojinegra, y diciendo no podemos estar apoyando este régimen. Y, y hay que recordar, y si me permiten, y cierro con esto, esta intervención, esta parte, porque las matanzas que hicieron los nacionalistas ucranianos de la UPA contra civiles, no solo polacos, pero con los polacos tenía un especial encono. La región de Volinia, esto yo en mi libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, lo analizo y lo abordo bastante en profundidad. Las masacres que se hicieron contra aldeas enteras prácticamente no usaban armas de fuego los nacionalistas ucranianos. La gente, los civiles, niños, mujeres, ancianos, eran asesinados con hachas, con cuchillos, con barras de metal, con sierras, de las formas más cruentas para justamente generar terror en sus víctimas y en los que quedaban vivos que huyeran y que dejaran esas tierras. Entonces realmente digamos que, bueno, atrocidades, no quiero profundizar más, pero bueno, digamos que para la herencia, la memoria histórica polaca, a pesar de su rusofobia tan exacerbada, ya esto cruzó un límite que hace justamente que hayan en estos días manifestaciones diciendo no olvidamos a las víctimas de Bolinia. Claro. Cristian, ahí en un ratito vamos a retomar la parte histórica porque también han sucedido hechos en Países Bajos también, ¿no? Que ponen de manifiesto este revisionismo que viene teniendo la Unión Europea y algunos países puntualmente. Pero para seguir en la lógica de, bueno, países que de alguna u otra forma se van despegando, ¿no? De la línea de la Unión Europea y de ese apoyo incondicional al guerrerismo de Kiev. Te pongo el ejemplo y te consulto también sobre el caso de Bulgaria, ¿no? Porque aquí el primer ministro búlgaro Radev planteó que su país iba a salir de la autodenominada coalición de los dispuestos. Digo, ¿qué argumentación hay detrás de esta decisión? Y sobre todo, si podés contar un poquito de Radev, porque además es un personaje que viene condensando lo que se denomina el progresismo, ¿no? Dentro de Bulgaria, con lo cual también ahí tenemos un aspecto interesante para analizar. Sí, lo que pasa que el tema Ale, es más que nada el soberanismo, ¿no? Esta idea que venimos tratando en varias ocasiones, ¿no? Esto del soberanismo frente al globalismo, más allá de las ideas políticas particulares. Pero a ver, Bulgaria tiene lazos históricos mucho más profundos con Rusia que con Europa Occidental. Tiene una historia común, tiene muchísimos lazos. A ver, los que defendieron a los cristianos ortodoxos del yugo otomano, de las barbaridades que hacía el Imperio Otomano, bueno, recordamos el genocidio armenio, pero los que defendían a esos pueblos cristianos ortodoxos del yugo otomano era el Imperio Ruso, no eran los países de Europa Occidental, ni mucho menos. Entonces, más allá de las corruptas élites políticas que pueden eventualmente ser llevadas al poder en estos países, como pasa en Moldavia, como pasa en Armenia con este personaje detestable que es Nicole Pashinyan. Históricamente estos pueblos tienen mucho más en común con Rusia y evidentemente cuando surge a pesar de la corrupta injerencia europea en las elecciones de estos países, cuando surge un liderazgo que es soberanista, no puede por supuesto hacer otra cosa más que mirar a donde realmente pertenece, con quien tiene realmente históricos lazos de amistad, y es lo que también pasa con Robert Fico justamente en Eslovaquia. Es lo que pasaba con Víctor Orbán en Hungría, a pesar de él haber sido un opositor férreo a lo que fue la época en la cual Hungría estaba dentro de la órbita de los países socialistas, ¿no? Durante la época de la Unión Soviética. Pero los lazos van mucho más allá de periodos políticos. Entonces, y aparte, ni que hablar de los tremendamente malos resultados que consiguen los políticos globalistas
prácticamente toda Europa, cuando vemos justamente lo que sucede en Francia, lo que sucede en España, lo que sucede en Alemania, lo que sucede en Reino Unido, que son realmente desastrosos. Entonces, evidentemente, los pueblos de los países del este, que son más tradicionalistas y están sufrieron la contaminación globalista y toda esta agenda woke y todas estas cosas muy alocadas, la sufrieron durante menos años que Europa Occidental. Entonces están menos contaminados y hay más posibilidades de salir de ese atolladero, cosa que veo difícil ya en los países de Europa Occidental. Cristian, te consulto porque, bueno, von der Leyen le prometió a Kiev fábricas de drones en la Unión Europea, de drones ucranianos en la Unión Europea. También Estados Unidos, a través de Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN allí en Turquía, le dijo a Zelensky que iba a permitir la fabricación de misiles Patriot en territorio ucraniano. ¿Cómo analizás estas decisiones que evidentemente buscan echar más leña al fuego en el conflicto? Sí, yo te digo sinceramente, no veo que pueda ser una... A ver, esto que dijo Donald Trump, muy cierto, por supuesto que lo dijo, pero yo no le daría mucho más importancia que cuando dice que va a poner una tarifa del 20% a las mercaderías que pasen por Hormuz, porque realmente demuestran que Donald Trump últimamente está siendo muy mal asesorado, Ujú, pero... yo no creo que a Lockheed Martin, a Raytheon o cualquier otra armamentística estadounidense les seduzca demasiado la idea de invertir cientos y tal vez miles de millones de dólares en poner una planta en Ucrania que yo creo que a la semana va a ser arrasada por los misiles hipersónicos rusos. Sería una muy mala idea. Eh, por ahí veo un poco más lógica la idea de la anciana malvada von der Leyen de fabricar estos drones ucranianos en territorio de la Unión Europea hasta que Rusia termine de tomar la decisión delicada, pero que termine de tomar la decisión de arrasar con las fábricas que producen material militar para Ucrania en territorio europeo. Ya sabemos que Moscú dio a conocer una lista de empresas en diferentes países, entre ellos España, Reino Unido, etcétera, a las cuales declaraba como blancos lícitos si eventualmente Rusia decide atacar estos objetivos dentro de Europa. claro. Entonces, estar dentro de Europa le da cierta cobertura, cierto paraguas. Digo, repito, hasta que Rusia decida hacer algo que creo que sería justo y necesario, que es arrasar a esas instalaciones que no hacen otra cosa más que seguir proveyendo material militar a un régimen que, repito, terrorista, corrupto, mafioso y que no hace más que una sangría de su propio pueblo, porque acá hay que decirlo también, la destrucción que se está haciendo de los jóvenes, los hombres ucranianos llevados al frente a la fuerza, a una guerra que les es absolutamente ajena, es algo terrible. Bueno, y esa sangría es la que siguen propiciando estos europeos que tiene, yo creo que ya es hora que empiecen a llevarse un poco de lo que merecen de esta contienda. Ujú. Cristian, en ese sentido te consulto si tanto, bueno, los resultados en el campo de batalla fundamentalmente, pero también, bueno, las posturas como las de Bulgaria, ¿no? En este caso, pueden hacer que haya, digamos, ¿te imaginás que puede haber más voces dentro de Europa y más países que puedan mostrarse críticos al impulso y a la línea que viene justamente llevando adelante la Unión Europea? A ver, yo creo que esa es la gran esperanza y yo creo que en algún sentido el Kremlin está, o sea, abona un poco esa paciencia que viene mostrando hace años con la idea de que algunas de estas fuerzas políticas soberanistas puedan empezar a imponerse en sus países, que las sociedades puedan empezar a tomar conciencia del riesgo grande, que los están amenazando de sacarles todo, el estado de bienestar, todos los beneficios, hasta la dentadura postiza y un riñón si hace falta. Entonces, pero parecería ser o que están muy anestesiados y ya con el cerebro muy lavado con esta rusofobia y este pánico que quieren imponerles, este miedo irracional hacia Rusia, eh, o directamente
estamos presenciando fraudes a una escala realmente escandalosa, ¿no? Ya no se puede descartar nada en Europa, porque esto de hecho lo dijo el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? La injerencia de la Unión Europea en elecciones europeas, modificando o influyendo en los resultados. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo, concuerdo con vos en que, y por lo que decíamos hace unos minutos, los países de Europa del Este están menos contaminadas sus sociedades con todas estas ideas locas. Yo no sé, a ver, AfD de Alemania, Alternativa para Alemania, debería haber ganado en las elecciones que ganó Merz. Merz es un tipo que yo creo que o yo hilo muy fino o es indisimulable la simpatía que muestra por los eh, años del nazismo en Alemania, ¿no? Cuando habla de volver a tener el ejército más poderoso de Europa, todo ese discurso que nos lleva al recuerdo de lo que pasó con el mundo cuando Alemania pretendió tener el ejército más poderoso y toda esa cosa loca. Entonces, a mí por lo menos me asombró que no fuese AfD el triunfador en las últimas elecciones. Tal vez los pueblos de Europa Occidental necesitan sufrir algo más, no lo sé. También vemos por otro lado que las últimas elecciones en Armenia y en Moldavia tuvieron una injerencia y unos resultados que a todas luces daban toda la impresión de que ahí hubo fraude. Un Bueno, tipo como Rumania también, Macron, ¿no? ¿cómo, Aparece perdón? Rumania. Rumania también, ¿no? Como uno de los ejemplos tal Ruma- vez más sobresalientes, ¿no? El propio Sí, sí, J.D. sí, Vance lo con planteó abiertamente. Georgescu, con Georgescu. Exacto. Sí, 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 cosas, a ver, no lo estamos diciendo nosotros, Ale, lo dijo Thierry Breton, este comisario europeo, cuando dijo que si en Alemania votaban mal, habría que hacer lo mismo que habían hecho no me acuerdo cuál de todos los países, creo que nombró a Rumania Sí. y que habría que hacerlo hasta que voten bien. O sea, votar bien es votar lo que ellos quieren. Entonces, evidentemente, la democracia en Europa realmente es una farsa. Cuando hablan, se dan el lujo de hablar de la democracia en Rusia frente a un líder que cuenta con un apoyo popular que ronde el 80%. Y de repente, si alguna encuesta dice que bajó al 75%, dicen, Putin está en caída libre. El Ujú. 75%, o sea, están locos. O sea, se creen que ellos están locos y se creen que nosotros somos tarados. Un tipo como Macron que no lo respeta ni su mujer, que le pega en público, que tiene que salir con lentes oscuros para disimular los moretones en su cara, y el tipo se quiere hacer el compadrito y es el mundo del revés. Sinceramente, Europa es el mundo del revés. Y yo creo, sí, ahí vuelvo a lo que era el origen de tu pregunta, Ale. Dios quisiera que los pueblos de Europa se den cuenta que es una farsa absoluta esto que quieren hacerles creer que Europa quiere invadirlos. Analicemos, ¿qué puede querer que Rusia quiere invadir Europa? Perdón, que quiere llegar hasta Lisboa. ¿Qué podría querer Rusia de Europa? Rusia es el país más extenso de la Tierra. eh, m- Aproximadamente la mitad de Europa es territorio ruso. Es infinitamente rico en recursos naturales, tiene una cultura y un pueblo, una cultura inagotable, tiene un pueblo patriótico, un pueblo que ama su país, necesita más población, no más territorio. Y Europa no tiene nada que ofrecerle a Rusia, no tiene nada que Rusia pueda querer y quiere a la influencia del pueblo europeo lo más lejos posible. Lo que se vio en Rusia cuando fue el inicio de las Olimpiadas de París, las últimas. A ver, ustedes saben que yo estoy bastante frecuentemente en Rusia. Estaban horrorizados, horrorizados de ver esa puesta en escena ofensiva para la fe, para cualquier valor moral. Una cosa totalmente parecía un lupanar, parecía una cosa prostibularia realmente, involucrando niños en eso y burlándose de la fe. Eso los rusos lo quieren a años luz de ellos. Entonces, bueno, yo creo que los europeos tienen que entender que Rusia no quiere nada con ellos, quería en el pasado hacer buenos negocios, creo que ya ni esas ganas le quedan, y con una Rusia mirando a Eurasia,
Yo creo que Europa, antes de terminar de caer en la absoluta decadencia y en la intrascendencia en la que está hoy, debería despertar y tratar de recuperar algo de lo bueno que dicen algunos que alguna vez tuvo y buscar su destino fuera del globalismo. Completísimo, Cristian, te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estábamos en línea con el analista internacional Cristian Lamesa. Séptimo piso.